Perdón, que me olvidé de grabar. Bueno, esta es la lección número 4, que es lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado, y estamos diciendo de que el origen del pecado se inició en el cielo con un ángel que quería ser como Dios. Resulta que este ángel convenció un tercio de los demás ángeles para poder irse, para hacer guerra en contra de Dios, y Dios los echó. Si nos preguntamos, ¿por qué Dios no los destruyó en ese momento? Pensemos una cosa, en ese momento todos los otros ángeles, la humanidad, bueno, no había humanidad todavía, todos los otros ángeles y todos los seres que había no sabían cuán malo era el diablo. Entonces, si Dios lo destruía en ese momento, la gente que hubiese dicho, ay, pobrecito, miren qué malo que es Dios, lo castiga a él, pobrecito, no es tan malo. ¿Por qué? Porque nosotros no hubiésemos sabido lo malo que era. Entonces, ahora bien, como sabemos ahora que es malvado, si ahora Dios lo destruye, uno dice, ah, qué bien, porque es malvado, ¿sí? Pero antes podría la gente haber pensado de que Dios era el malo, y por eso Dios no lo destruyó y permitió que su maldad avanzara, ¿sí? Él fue echado a la tierra, pero en la tierra Dios después decidió armar lo que fue el jardín del Edén y crear a Adán y Eva, ¿sí? Tenemos que saber de que el Edén no estaba, no era toda la tierra, sino que estaba en una partecita de la tierra, ¿sí? Y entonces ahí Dios creó a Adán y Eva, y el diablo obviamente dijo, ah, los querés tanto, Adán y Eva, ahora van a caer en mis manos, ¿sí? Y entonces ahí nosotros ahora vamos a seguir, vamos a leerlo, pero en el principio, en el jardín del Edén, Dios creó todo perfecto, todo hermoso. Imagínense, las flores no tenían espinas, no habían cardos, no había muerte, no había enfermedad. ¿Sí? Y después la mujer, por ejemplo, cuando tenía hijos, no había dolor. Pero después del pecado, todo empezaron las enfermedades, las muertes, las peleas, la envidia, todo lo malo, ¿sí? Y ahí es como que, bueno, nosotros ya nacemos con pecado y es que de alguna manera sufrimos, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? Y acá en esta fe de Jesús, ¿cómo comenzó el sufrimiento? Yo este PDF lo he mandado al grupo, ¿sí? Y lo vamos a analizar hoy. El comienzo del pecado. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Bueno, ya les dije, ¿no? Vamos a ver qué El dice la cielo. Biblia. En el cielo. Muy bien. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Acá hay que entender una cosa. El dragón es el diablo y Miguel Amén. es Jesús, ¿sí? Pero, ¿por qué es que acá Dios, o sea, la Biblia nombra Miguel y no nombra, por ejemplo, Jesús o otro nombre, ¿no? Esto yo lo estuve investigando y resulta que es Micael en hebreo, ¿sí? Y significa como luchador. Y siempre cuando veamos, ay, habían dos personas esperando y no me había dado cuenta. Bueno, resulta que cuando se refiere a Micael, bienvenidos, cuando se refiere a Miguel, ¿sí? Es Micael y es luchador. Y acá vemos un Jesús, sí, que era Dios, este Miguel que luchaba en contra de este ángel malo, pero era en el cielo, o sea, todavía Jesús no había venido como ser humano, ¿sí? Es cuando, y siempre lo vamos, hay 5 veces que se repite la palabra Miguel en la Biblia, y es siempre ese Jesús luchador, con forma así, como con cuerpo, como lo imaginamos físicamente de Jesús, eh, antes de que haya nacido como Jesús. Bienvenidas a las que recién llegamos, estamos justo estudiando sobre cómo empezó el pecado en este mundo. Y estábamos justo leyendo que hubo una batalla en el cielo, antes que Dios creara a Adán y Eva, hubo una batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Este Miguel es Jesús, pero es Jesús en el cielo antes de que hubiera venido, antes de que
de cuando vino acá a la tierra como ser humano, ¿sí? Porque Jesús, imagínense, estaba en el cielo desde antes de Adán y Eva, antes de la creación, antes de este mundo. Pero bueno, la Biblia lo muestra como Miguel, que es en hebreo Micael, que da, y siempre lo muestra la Biblia cuando lo llama como Miguel, como luchador, ¿sí? Entonces, en el cielo hubo una gran batalla, ¿sí? Miguel y sus ángeles, o sea, Jesús y sus ángeles, luchaban contra el dragón, que es el diablo, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿qué? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque perdón. Muy bien, entonces acá vemos, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Empezó en el cielo antes de la creación, ¿sí? Y ya vimos de que empezó con el diablo, porque Dios había creado muchos ángeles y uno de ellos era este Satanás, pero se llamaba Lucifer, ¿sí? Que significaba el nombre Lucifer, lucero de la mañana, ¿sí? Y vamos a continuar. ¿En quién, bueno, en quién se originó el pecado? Tú, querubín grande, querubín es ángel, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios, miren esto, Dios lo hizo a este ángel perfecto, ¿sí? Y como era perfecto, Dios le dio libertad, libertad de elegir hacer el bien o hacer el mal. Y esa misma libertad Dios nos da a nosotros y nosotros podemos decidir si hacer lo que Dios quiere o ser desobedientes como el diablo, ¿sí? Entonces, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Dios está hablando del diablo, ¿no? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. De tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Muy bien, ahora estamos hablando entre la guerra entre Dios y el diablo en el cielo. Yo hace unos minutos estaba preguntando, ¿por qué Dios lo echó al diablo, sí, del cielo, y por qué no lo destruyó? Hay que entender de que antes no, la gente no sabía cuán malo era el diablo. Entonces, si Dios lo destruía, la gente iba a decir, pobrecito, miren qué malo que es Dios que lo destruye. Pero ahora que sabemos de que el diablo es malo, sí, que destruye, ahora podemos entender por qué va a ser destruido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta destrucción del diablo es segura, ¿no? Dios siempre va a vencer, ¿sí? Entonces, por eso el diablo está tan enojado, si ahora ya no hay chance de arrepentimiento, él ya perdió su oportunidad y lo único que quiere hacer es hacer daño para de alguna manera vengarse, ¿sí? El pecado en la tierra, ¿qué pasa? El diablo fue echado del cielo y ¿a dónde vino la tierra? En ese momento todavía no había, no estaba Adán y Eva. Pero después, bueno, Dios hizo la creación, hizo a Adán y Eva en una partecita del mundo y ahí vino el diablo a engañarlos, ¿sí? Y sigamos leyendo qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué enseña, qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Tomó pues Jehová a Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
A ver, Dios le dijo, podés comer de todos los árboles, menos del árbol de en medio. ¿Por qué? Porque ese era el signo de obediencia. El diablo siempre decía, ay, nadie puede obedecer lo que Dios quiere, es muy difícil, vamos a hacer una nueva ley, ¿sí? Siempre cuando hay un gobierno, un presidente, ¿sí? Siempre trata de mostrar a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y bueno, así fue lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Dios les había puesto una señal de obediencia, que era no comer el árbol. Probablemente no sabemos, pero probablemente Dios hubiese sacado, después que pasaba esa prueba de obediencia, hubiese sacado ese árbol, no sabemos, ¿sí? Pero acá les dijo, si ustedes comen de ese árbol, desobedecen, la consecuencia que va a ser morir. Y después vamos a ver en siguientes lecciones que en la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y obviamente el diablo que le dijo, vamos a hacer, bueno, ahí no dice, pero ¿qué le dijo el diablo? No, no vas a morir, no te preocupes. Simplemente si vos comes del árbol, tus ojos se van a abrir y vas a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, miren, el diablo le dijo, no morirás, que era mentira. Y después le dijo, se van a abrir tus ojos y vas a ver el bien y el mal. Y eso era cierto, ¿sí? El diablo le mezcló mitad mentira y mitad verdad. Entonces ellos creyeron. ¿Y por qué era verdad? Antes, ellos miren acá, estaban desnudos, pero ellos no se daban cuenta que estaban desnudos, porque eh, ellos solo conocían el bien, no conocían el mal, no conocían la muerte, no conocían la enfermedad, no conocían que las rosas tenían cardos o espinas, ¿sí? No conocían nada de eso. Entonces tampoco no sabían lo que era morir, no lo entendieron, ¿sí? Pero el diablo siempre, hasta en la actualidad, te mezcla mitad verdad y mitad mentira, porque si te dice todo mentira, no le crees, decís, ah, ya sé. Pero si te lo hace, sí, que es difícil a veces diferenciar las cosas, la gente cae. Entonces hay que estar siempre atento porque está el diablo que nos quiere molestar. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? ¿Saben qué? Dios lo sacó a Adán y Eva del Edén, ¿sí? Porque parece que si Adán y Eva ellos volvían a comer de ese árbol, este pecado, este sufrimiento que vivimos hoy en día, sería para siempre y no hubiese sido, o sea, iban a ser, vivir eternamente con pecado. Y entonces la solución que dijo Dios, Él dio un plan y dijo, está bien ser humano, pecaste, vas a tener que ir afuera del Edén, ¿sí? A sufrir porque después ellos conocieron lo que es la muerte, conocieron lo que es el sufrimiento, la mujer conoció que es el dolor en un parto, ¿sí? Y conocieron todo lo que nosotros vemos como malo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dios ideó un plan y dijo, está bien, la paga del pecado es muerte, porque desobedeciste, mereces morir, pero no quiero que mueras eternamente. Entonces Dios dijo, voy a tomar un cuerpo humano, voy a transformarme en humano, en Jesús, y voy a morir por vos para que vos no mueras, y como que Jesús tomó nuestro lugar, ¿sí? Pero en ese momento, antes de que Jesús viniera, porque Jesús al toque no podía venir. Entonces, mientras tanto, Dios le dijo, está bien, mira, para que tus pecados sean perdonados, vas a empezar a sacrificar un corderito. Sí, esto lo vamos a ver después, pero ellos tenían que matar y ahí aprendieron a matar, sí, aprendieron la muerte, tenían que sacrificar un cordero que iba a simbolizar Jesús muriendo, ¿sí? Esto lo vamos a ver después, simplemente lo estoy adelantando. ¿Sí? Bueno, y ellos sacrificaban el cordero y eran perdonados. Pero sigamos leyendo. El pecado en la tierra. ¿En qué consistió el primer pecado? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso es lo que le dijo
Eva a la serpiente. Y la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y miren acá, ¿cómo era el fruto? ¿Era feo? No, el fruto era hermoso. Ella pensó que era lo que más conveniente para ella, ¿sí? Y eso es lo que hace el diablo. Nos muestra cosas que nos gusta, que sabemos que pensamos que es bueno, ¿sí? Porque si te muestra algo feo, algún pecado feo, no vas a caer. Pero el diablo siempre sabe nuestras debilidades, ¿sí? Porque así como Dios nos ve, también el diablo nos ve. Uy, el diablo sabe nuestras debilidades, entonces si el diablo sabe que a vos te gusta algo específico y es tu debilidad, te lo va a mostrar de la mejor manera posible para hacerte caer. Entonces tenemos que estar siempre, darnos cuenta cuando a veces el diablo nos muestra algunas cosas y nos dice mitad verdad y mitad mentira para hacernos caer. ¿En qué consistió el primer pecado? En desobedecer a Dios. Siguiente pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Sí? El pecado, en primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Cuando nosotros desobedecemos a la ley de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué merecemos? La muerte. Infringe la ley. Vamos a continuar. ¿Qué es el pecado? Es la infracción de la ley. ¿A quién se entrega el que practica el pecado? Si pecamos, ¿a quién nos sometemos? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando pecamos, ¿a quién, del lado de quién nos ponemos? Del diablo. ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios y qué relación tiene con el sufrimiento? ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren qué interesante acá. Cuando nosotros pecamos, hacemos una división entre nosotros y Dios. Y continuamos, mira lo que dice, para ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué significa? Cuando pecamos, hacemos una división entre Dios y nosotros, ¿sí? Hay una división, un pozo, ¿sí? Y dice que oculta su rostro de nosotros para no oír. La gente dice, ay, ¿por qué yo oro y Dios no me responde? Bueno, Dios no te quiere escuchar porque capaz, no siempre, ¿sí? Pero a veces cuando oramos y Dios parece que no nos escucha, puede ser que porque nos estamos portando mal. ¿Sí? A veces también puede ser de que Dios no nos responde y es porque capaz le pedimos algo que no es conveniente y tenemos que ser pacientes a que Dios nos responda. Sí, pero muchas veces, bueno, acá dice que Dios oculta su rostro para no oír cuando pecamos. Y miren acá, cuando pecamos, estamos nosotros acá, pecado, hay una separación que merecemos la muerte, una separación con Dios. Pero Jesús, porque Él vino a hacer una unión y a reconectarnos con Dios, cuando Jesús viene, ¿sí? Nosotros tenemos esa salvación, ¿sí? Y cuando pecamos, le pedimos a Dios, Dios, por favor, perdóname, Dios, ayúdame, necesito que me ayudes en esto. Y por eso pedimos en el nombre de Jesús. Por nosotros no merecemos nada, merecemos la muerte porque somos pecadores, nos portamos mal una vez tras otra. Pero por los méritos de Cristo, porque Jesús murió en la cruz, porque Jesús no pecó, ¿sí? Jesús no pecó, porque si él hubiese pecado, hubiese merecido ¿qué? La muerte, pero Jesús no pecó y es por eso que el pecado es muerte.
Como Jesús no pecó, que es vida. Entonces, porque Él es vida, pudo resucitar, ¿sí? Y hace una conexión con Dios. Por eso Él es nuestro intercesor. Hay gente que cree que los santos, que la Virgen pueden, o los muertos pueden hacer algún tipo de intercesión, pero no, porque ellos fueron pecadores igual que nosotros. Y el único que no tuvo pecado, ¿quién es? Jesús. ¿Sí? Y es el único que nos puede acercar a Dios porque Él es justo. Consecuencias terribles del pecado. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Miren lo que dice acá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como todos pecamos, merecemos ¿qué? La muerte. Solo podemos ser salvos y vivir si aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Hay personas que murieron, ¿sí? Y capaz que aceptaron ese sacrificio de Jesús, pero ahora eso significa que ellos un día van a resucitar, ¿sí? Y ahora están, mientras tanto, simplemente durmiendo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. Sí, cuando se menciona, cuando se menciona el pecado, mucha gente cree que son solo normas religiosas antiguas y no se considera lo que la Biblia menciona sobre el autor del pecado, el conflicto en el cielo y el sufrimiento que produce a la humanidad al separarla de Dios y de sus principios. Se sufre por pecados propios y otras veces es víctima de pecados ajenos, pero en toda ocasión el enemigo procura que las personas se alejen de Dios para que su vida quede vacía, llena de dolor, angustia y sin esperanza. Miren, ahora nosotros que vamos a estar estudiando la Biblia, vamos a encontrar diferentes promesas, ¿sí? Que Dios nos hace para que podamos ser cristianos con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es la vida, porque Dios es justo, porque Dios nos da esa esperanza, ¿sí? Entonces, sugerencias para evitar el sufrimiento. Las 4 sugerencias: resistir a Satanás en el nombre de Dios. A veces tenés una tentación, a veces tenés alguna circunstancia que no sabes cómo actuar, decís, a ver, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿No hago? ¿Compro esto? ¿No compro? ¿Le digo esto? ¿Hablo con esta persona o no? ¿Sí? Y a veces el diablo pone circunstancias, ¿sí? Y entonces siempre tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dirija, ¿sí? Y cuando tenemos alguna tentación o alguna cosa, siempre si pedís en el nombre de Jesús, en el nombre y a Dios, ¿qué hace el diablo? ¡Pum! Se va. Y dice, chau, 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 tengo miedo, mejor me voy. Sí, este cristiano ahora. Y se va. Entonces nosotros tenemos la mejor herramienta, poder resistir a Satanás en el nombre de Dios. Y miren lo que dice acá en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Vimos que cuando pecamos nos sometemos al diablo, ¿sí? Pero cuando buscamos a Dios, ¿sí? Pedimos perdón y estamos en comunión con Dios, nos sometemos a Dios y podemos resistir al diablo. Otra sugerencia, no consentir el pecado. A veces cuando vemos un pecado hay que decir, esto es pecado. No decir, capaz que medio que no es pecado y tratamos de buscar alguna explicación para algo, para hacer algo que no es correcto, porque nosotros como seres humanos hay que reconocer, tendemos a hacer algo que no está bien. Siempre lo que está bien no nos gusta tanto y lo que está mal tratamos de buscar excusas para salirnos con la nuestra. Entonces, tenemos que, cuando hay un pecado, decir, no, esto es pecado y así me muera, no lo hago, ¿sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué significa esto? Tratar de que con nuestro cuerpo mortal tiende al pecado, pero tratar de resistirnos a nuestro cuerpo y tratar de escuchar la voz de Dios, que Dios, vieron que a veces tenemos en nuestra conciencia que nos dice hace esto o no hagas esto, ¿sí? Y es Dios que nos está indicando y tenemos que tratar de ser receptivos a nuestra conciencia porque Dios nos habla, ¿sí? El Espíritu Santo. Otra sugerencia, permanecer en Dios con la ayuda de Jesús.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque tengas pruebas, ¿sí? Si buscamos a Dios, somos más que vencedores. Y hay que confiar en la ayuda de Jesús. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿sí? Somos vencedores por Jesús. Bueno, y ahora ya terminamos de leer esta lección, falta un poquitito más, pero después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: ¿procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida y alejarme de todo pecado? ¿Sí? Esto es una pregunta personal. Espero que cada uno en su corazón diga: sí, Dios, trato de hacer tu voluntad. Capaz que vamos a tener tentaciones y a veces caemos, ¿sí? Porque somos seres humanos, pero no hay que dejarle de pedir perdón a Dios. Si nos caemos y pedimos perdón a Dios, tratamos de hacer las cosas bien, pero hacemos lo mismo, porque el ser humano cae siempre sobre la misma piedra y uno vuelve otra vez a Dios y le dice: Dios, perdóname otra vez. Y Dios te dice: yo ya te había perdonado, ya te había limpiado y ya me había olvidado. No me digas otra vez. Para mí es como si no hubieses pecado antes. Y Dios realmente nos perdona y a veces nosotros somos los que tenemos que perdonarnos, ¿sí? O a veces el diablo nos pone eso en nuestra mente y dice: no, ya te portaste re mal, ya que Dios que te va a perdonar. Y eso es el diablo. Tenemos que, cuando pedimos perdón a Dios, tener paz de que Dios nos perdona, Dios nos limpia y sí, nos da una chance más, ¿sí? Entonces siempre tenemos que volver a los pies de Jesús y obviamente tratar de odiar la cosa mala que hicimos, arrepentirnos y cambiar, ¿sí? Y continuemos. Ya estamos por terminar. Un caminante se compadeció de una serpiente que yacía helada en la gélica mañana. Hacía frío y una persona que caminaba vio una serpiente. Y pobrecita, dijo, la colocó en su pecho y cuando el animal se reanimó, mordió a su bienhechor causándole la muerte. ¿Sí? Nunca hay que jugar con el pecado, jamás darle cabida en nuestra vida. Siempre los resultados son nefastos y terribles. Esto hay que saber. Nosotros le pedimos perdón a Dios por algo malo que hicimos, algún error, ¿sí? Pero a veces tenemos las consecuencias. Dios nos perdona, pero simplemente a veces uno responde mal o dice una palabra a alguien que no corresponde, sí, y después le pedimos perdón a Dios, sí, pero ya pecamos, ya le tratamos mal a alguien, ya herimos, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos, ¿sí? Con eso, de que sí, Dios nos perdona, pero hay que tratar de actuar de la mejor manera posible. Sí, profundizando mi fe en Jesús. Entonces, para resumir, el autor del pecado y del mal, ¿quién es? Satanás, Lucifer, el diablo. ¿Qué es el pecado? Es transgredir la ley, la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Después vamos a leer la ley de Dios, ¿sí? Y cuando uno quebrante esa ley de Dios es el pecado, ¿sí? ¿Y para qué existe la ley? La ley existe para decirte eso está bien o eso está mal, ¿sí? Saber y sirve para saber lo que es bueno, para saber lo bueno y no hacer. ¿Qué es el pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y también el pecado, uno peca cuando rechaza a Jesús. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Nos quedamos sin paz, nos separamos de Dios, ¿sí? Somos siervos del mal, nos sometemos al diablo, vimos, ¿sí? Y que nos lleva el pecado a tener muerte eterna. Entonces, tenemos que pedirle siempre a Dios que Dios nos ayude a poder portarnos bien y también a recordar esos pecados que alguna vez cometimos y capaz ni nos acordamos, sí, pero para que Dios nos perdone. Y también pedirle perdón a Dios por decirle: bueno, no me acuerdo, pero ayúdame a recordar para no hacerlo más, y también perdóname por lo que no me acuerdo, sí, porque somos seres humanos. Y tenemos un auxilio, la armadura de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos, cuando invocamos el nombre de Dios, el diablo huye. ¿Sí? Entonces hay que someternos a Dios, resistir y el enemigo huye. ¿Sí? Y acá hay algunas
versículos, no los voy a leer, pero la idea es que cada uno pueda tener su devoción personal, su comunión personal con Dios cada día, cada mañana, es lo aconsejable, ¿sí? Y a veces nos levantamos, ¿sí? Y pensamos, ¿qué voy a leer hoy? Quiero estudiar la Biblia, pero no sé ni por dónde empezar, ¿cómo hago? Bueno, y acá van acá la lección, yo esta siempre se los mando por PDF y siempre hay algunos versículos acá, sí, que pueden leer, son 2 o 3 Hermano versículos, Renato, sí, se levantan buenos días. y, ¿cómo? Eh, Se levantan y estudian uno, Pastor, son 5 minutos y eh, ya estamos teniendo una devocional, comunión con Dios, ¿sí? hermano, Y, espiritual, pastor, el propósito de mandar este audio es para perdón. Bueno, entonces lo que le decía, que bueno, y también cuando nos levantamos, hacer aunque sea una oración cortita, ¿sí? Y decirle a Dios, buenos días, gracias por estar conmigo, y leer aunque sea 5 minutitos de la Biblia para poder desarrollar esa amistad con Dios, ¿sí? Para tenerlo como tu mejor amigo durante todo el día. Y después durante el día, que no termine tu comunión con Dios. Seguí hablándole con ese Jesús que está al lado tuyo y le decís, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento bien, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame en esto, ¿sí? O si no tienes ganas de orar, decirle, Dios, no tengo ganas de orar, pero ayúdame a tener ganas, ¿sí? Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿sí? Y bueno, tratemos de compartir con la gente lo que conocemos, ¿sí? Porque es la mejor manera, a veces cuando uno le contamos a otros lo que sabemos, lo recordamos. Y con eso vamos a terminar la lección de hoy, ¿sí? Y como tenemos un poquito de tiempo y fue la lección cortita, voy a poner una canción, a ver un momento, así podemos una última canción, a ver. Voy a buscar. Estoy buscando. Voy a poner una canción cortita, que es muy linda, que es Cuando el pueblo de Dios ora, ¿sí? Eh, no sé si antes de poner esta canción quisiera saber, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que haya quedado? Me pueden hacer cualquier pregunta, sobre el tema. Muy bien. Si no hay preguntas, también me pueden hacer preguntas por privado. Voy a ver si acá hay un mensajito que alguien escribió. también me queda una duda. Sí, sí, El sí, arcángel Miguel, que es Jesús. sí. Yo lo que antes, ¿quién me está hablando, Ramón? Sí, Sí, yo lo que comenté es que Jesús, sí, hay 5 veces en la Biblia que lo nombran a Jesús como Miguel. Y no dice Jesús, pero dice que es un arcángel, como un ángel, ¿sí? ¿Qué pasa? Si leemos esos pasajes bíblicos, vamos a entender que cuando lo está hablando del Jesús que nosotros conocemos. Pero, ¿qué pasa? Jesús, sabemos, nosotros hubo Adán y Eva, después hubo 4000 años y después recién vino Jesús, ¿sí? Jesús que vino como hijo de María, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Jesús ya existía. No era que vino solamente ahí, ya existía. Y como Jesús ya existía y estaba en el cielo, porque también es nuestro creador, pero no tenía esa forma, o sea, todavía no había venido como un bebé, bueno, se lo llama Miguel. Y siempre cuando la Biblia lo nombra como Miguel, pero la Biblia lo nombra claro, porque yo he leído la Biblia, no nombra, nunca nombra, siempre nombra al arcángel Miguel. Y sí, el libro de, ¿cuánto se llama? El libro de Judas sí, 1:9, sí, 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 hace como dos diferencias. Habla el arcángel Miguel y dice, y el arcángel Miguel no fue capaz ni de reprender al diablo. Dice que el Señor ¿cómo te que? reprenda. No, ahí vos estás hablando de otra cosa, que te está diciendo, claro, porque eso tiene un Y para significado, reprender es que un tenga autoridad. significado. Entonces, ¿vos qué me querés decir? ¿Que el arcángel Miguel no es Jesús? No, Bueno, te voy a mandar un video que lo entiendas, porque esto es,
Está medio escondido, ¿sí? Dentro de la Biblia, pero la misma Que la Biblia... Biblia también dice el libro de Hebreos que a ninguno de los ángeles dijo, mi hijo eres tuyo, te he engendrado Mira, hoy. yo te voy a decir algo. Está Yo no hablando de quiero ángeles. confundir, Ramón, lo vamos a charlar esto, no quiero que haya confusión, pero sí, el ángel Miguel, y yo te lo voy a mostrar, el arcángel Miguel es Jesús como antes de haber nacido como bebé, y siempre como un luchador. Hay 5 que te voy a mandar, sí, para que lo puedas analizar. Hay 5 partes donde la Biblia lo trata, habla de la palabra Miguel, ¿sí? Y esas 5 lugares que es donde luchó contra el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Después también ahí en Judas que me decís, ¿sí? Pero siempre fue y no lo reprendió al diablo con una razón, que es un tema largo que podríamos estar 1 hora hablando de eso. Sí, simplemente yo quiero que les quede, ¿sí? Yo voy a mandar, el que tenga esta duda y quiera saberlo, yo les voy a mandar un video que está explicado cada uno de los 5 partes donde dice, habla así específicamente sobre el arcángel Miguel. Pero siempre es ese Jesús, o en realidad el Dios que lucha contra el diablo, ¿sí? Y muestra un Jesús en algunas 2 ocasiones, me parece, de un Jesús antes de que venga como un bebé, ¿sí? Y bueno, ahora acá vamos a hacer una canción, ¿sí? Y acá un pedido de oración de Eli. Quería que cuando oren lo haga tu sobrina Sofía, de 6 años, que tiene cálculos en su riñón y va a ver al urólogo. Muy bien, vamos a orar por Sofía, ¿sí? Y voy a compartir, no sé si ya están viendo mi pantalla, sí, vamos a cantar una canción, la última canción para terminar. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por esta reunión
Y te quiero suplicar, Señor, que especialmente por Sofía, de que ella va a ver al urólogo, que parece que tiene estos cálculos. Te suplico, Padre, que tú le des el alivio, que ella si tiene dolor y que puedan esos calculitos pasar rápidamente sin necesidad de otro tipo de tratamiento. Padre, te suplico tu bendición por cada uno de los presentes, Señor, y también por los que no pudieron venir. Gracias por todo y ayúdanos a terminar bien la semana, que nos quedan algunos días, Padre, a tener semana productiva. Quédate con nosotros y ayúdanos, Padre, en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien, Elda, Eli, Diego, que son los que quedaron. Gracias por estar presentes. Y vamos a tener la siguiente clase el viernes a la noche. ¿Sí? Los espero. Si queda alguna pregunta o algo, me escriben por WhatsApp. ¿Sí? Muy bien. Les mando un beso. Bye. Bendiciones. Voy a desconectar. Nos vemos el viernes.